Bienvenidos al canal comunitario de Amagá Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño que nos amplifican. De nuevo con el programa En Derecho, y hoy nos acompaña la profesional, la abogada Olga Lucía Monsalve. Hablaremos un poco sobre lo que es la virtualidad en los procesos judiciales en Colombia. Acompáñenos. Como lo habíamos anticipado, nos acompaña la doctora Olga Lucía Monsalve, profesional en Derecho, abogada experta en temas de seguridad social y temas laborales. Bienvenida, doctora Olga Lucía, al canal comunitario Amagá Televisión. Qué grato que usted nos hubiera atendido la invitación para compartir con nuestros televidentes tantas dudas e inquietudes que tenemos en esta materia en Colombia. Muy buenas tardes, León Fabio. Buenas tardes a todos los televidentes. Al canal comunitario, nuevamente, gracias por esta invitación. Gracias, doctora Olga. La hemos tenido siempre acá hablando de temas laborales y de temas de seguridad social, que es el que más se desenvuelve usted, doctora, y hemos hablado de temas como la pensión especial de alto riesgo y otros temas de índole laboral y de seguridad social. Esta vez nos apartamos un poco, doctora, del tema y hablemos un poco de lo que son procedimientos. Inicialmente, ¿qué es un proceso judicial? ¿Cómo arranca? ¿Cómo inicia? ¿Cuáles son las etapas que se tienen? Sí, don Fabio, ese proceso judicial es ese mecanismo con el que cuenta la ciudadanía cuando debe de acudir a la administración de justicia para hacer valer pues unos derechos o que se le protejan pues los mismos a través de una demanda. O sea, es con la formulación de una demanda y depende de las cuantías y de las áreas. Estas acciones se deben de hacer a través de apoderados, representados pues por un apoderado. En pocas oportunidades la ley les permite actuar en causa propia cuando son cuantías muy mínimas y ante ciertas jurisdicciones. Por decir algo, en el campo laboral, los procesos de mínima cuantía son procesos que puede tramitar la persona directamente, sin el acompañamiento pues, de un abogado. Ya en otros procesos de primera instancia, sí es obligatorio pues, entonces acudir con apoderado. ¿Cuál es la mínima cuantía en este momento, doctora, y cómo la establecen? Es según los salarios. O sea, en laboral, cuando las pretensiones no superan los 20 salarios mínimos, eso es mínima cuantía. Que hoy serían como 22 millones más o menos. Sí, y un poquito 21, más. 21, un poquito más de 21 millones, a 1.160.000 mensual, multiplica por 20. Por 20, okay. Sí. Y está establecido, o sea, unas jurisdicciones, entonces están las pequeñas causas, o sea, por decir algo, en la ciudad de Medellín, en las grandes ciudades, entonces están por materias, están las pequeñas causas en asuntos laborales, van a atender en asuntos civiles también. Acá en el municipio, ya en los municipios se maneja es como la promiscuidad, o sea, hay juzgados que conocen determinados asuntos, ¿cierto? Entonces, si son promiscuos municipales, conocen asuntos civiles, penales, mínima y menor cuantía. Cuando ya son mayores cuantías, entonces las van a conocer los promiscuos del circuito. En el municipio contamos con dos juzgados promiscuos municipales, un juzgado promiscuo del circuito y también contamos con juzgado de familia. Estamos hablando de Amagá. Amagá. En Amagá tenemos esa... Cuatro gracias juzgados. A Dios tenemos, sí. Disponemos de sus despachos. Porque eso es favorable para la comunidad. En el evento en que no haya pues todos estos juzgados, entonces ya tenemos que acudir como al circuito pues que le corresponde al municipio. La mayoría de los municipios del suroeste solamente cuentan con jueces de promiscuos. Con uno y si acaso con promiscuos municipales. Sí. Ajá. Nosotros somos afortunados porque tenemos 2 promiscuos municipales, un promiscuo del circuito y familia también. Familia y laboral. Lo que pasa es que el promiscuo del circuito es el que ve conoce, todo, laboral y penal, le toca todo. Sí, los promiscuos municipales también conocen penales, pero entonces depende como la entidad del delito, o sea, las cuantías. Y el promiscuo del circuito, o sea, por eso son promiscuos, porque conocen en todas las especialidades, civil, laboral y penal, pero ya en procesos de mayor cuantía, de más entidad.
O sea que en el caso de temas laborales, doctora, cuando las pretensiones no superan los 20 salarios mínimos, es decir, una persona que la despidieron sin justa causa, considera él del trabajo, pero que sus cesantías que está reclamando no está de acuerdo con ellas y que son 8 o 10 millones de pesos, eso es una pequeña causa y lo podría asumir un juez promiscuo municipal. No, esa está radicada exclusivamente en el promiscuo del circuito. Ajá. O sea, por la especialidad, un promiscuo municipal no conoce asuntos laborales. Ajá. Lo más relacionado de pronto con temas laborales es el tema de las tutelas. Esa parte ellos sí conocerían el tema de las tutelas. Pero laboral como tal, está radicada la competencia exclusivamente en el promiscuo del circuito, en el circuito, o sea, porque los juzgados laborales tienen categoría del circuito. Entonces aquí en el municipio quien tiene esa categoría es el promiscuo del circuito. Entonces las demandas laborales se demandan es allí en ese despacho, en el promiscuo del circuito. Cuando se da ese caso, doctora, es muy común que se dé el caso de pequeñas causas en cuanto a unas liquidaciones mal calculadas, un empleador que no las quiere pagar, un despido sin justa causa, cualquier reclamación así pequeña, que se da mucho en un municipio, sobre todo como en el suroeste, y especialmente Amagá, que tenía la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que apoyaba un poco esos temas, ya no la tenemos. En este caso se va como son pequeñas causas, no requiere abogado, porque es que generalmente lo que le decían a uno en la oficina de trabajo, que llamamos Inspección de Trabajo, que antes estaba en Fredonia, que la teníamos en Amagá últimamente, y ahora con la pandemia desapareció también, pero no porque le dio COVID, sino porque se la llevaron. No tenemos entonces ese apoyo acá en el municipio, unas pequeñas causas y unas pretensiones de 5 o 6 millones de pesos de pronto. Lo primero que le dicen allá en la oficina de trabajo es que consiga abogado. Sí, sí, don Fabio. Eso a veces se vuelve como un obstáculo como para acceder a la administración de justicia, porque muchas veces se mira eso, o sea, la pretensión, ¿cierto? Entonces en esos asuntos a veces de cuantías tan pequeñas, como la persona puede actuar en causa propia, pero no tiene tampoco el conocimiento, o sea, no sabe si no necesito el abogado obligatoriamente, pero cómo formulo la demanda, o sea, los secretarios de despacho pueden colaborarle, incluso le pueden recibir de manera verbal a la persona estas demandas. Aquí el juzgado promiscuo del circuito, el secretario de este despacho, le colabora mucho a la gente en ese tema, sí, porque a veces es más el desgaste que lo que efectivamente el proceso pues va a arrojar. Entonces muchas veces ellos no consiguen un abogado como tan fácilmente, y también mirando contra quién es la demanda y todo eso, pero igual son derechos que ellos pues tienen todo el derecho pues de acudir a la jurisdicción para buscar su protección y que se les reconozcan. Entonces lo que puede ser poco dinero para una persona, para ellos puede ser mucho dinero, ¿cierto? Entonces es a través de estos despachos en donde les reciben las demandas de manera virtual y les explican prácticamente el procedimiento, porque eso sería algo muy conciso. O sea, como son únicas instancias, entonces se ritulan en una sola audiencia, les reciben entonces la demanda de manera virtual, de manera verbal. Sí, de manera verbal, les van a decretar entonces unas pruebas y todo. Entonces lo que hacen es recibirle la demanda acompañada de todos los anexos, de todas las pruebas. Posteriormente van a fijar entonces una fecha para evacuar en una sola audiencia todo el proceso, porque es única instancia, y estos procesos tampoco tienen recursos. O sea, esa es una de las características de los procesos de única instancia, que no tienen recurso. Lo que diga ese funcionario, esa decisión no admite pues como un recurso de apelación. Sí, señor. Antes de que sigamos, doctora, con los pasos de un proceso judicial, sobre todo en el tema de pensiones, por ejemplo, yo quisiera saber, por ejemplo, doctora, existen dos instancias, la gubernativa o administrativa que llamamos, es decir, yo voy a Colpensiones o al fondo privado a reclamar mi pensión y en 4 o 5 meses, como la ley establece, ellos emiten la resolución negándomela. Ahí tengo yo posibilidad de interponer el recurso de reposición y en subsidio de apelación, es decir, puedo hacerlo. Yo pregunto, doctora, para ustedes como abogados, ¿iniciar una demanda judicial o acudir a la vía judicial para el proceso de demanda
por esa pensión que fue negada, ¿es necesario agotar primero esa vía administrativa, esperar que me la nieguen mediante resolución, o tengo que agotar las otras instancias que tiene el proceso, que es apelación y reposición, y esperar que quede ejecutoriada para que ustedes lo cojan, o puedo arrancar de una vez con la primera resolución sin agotar la vía de los recursos? Sí, es indispensable hacerle la petición al ente, ¿cierto? Claro. Llámese Colpensiones, al ente privado, ¿cierto? Es indispensable porque eso se conoce como requisito de procedibilidad, o sea, es la reclamación formal que hace el demandante, pues la persona que va a acudir a la vía judicial para que le concedan pues X derecho. No es necesario para acudir a la vía judicial tener una respuesta, o sea, usted la presenta, espera 30 días, si en 30 días no le ha llegado respuesta, con eso acredita ya uno el requisito de procedibilidad. Si no se hace así, entonces inmediatamente cuando uno presenta la demanda, le puede rebotar la demanda ahí mismo por falta de requisito de procedibilidad, se la pueden rechazar de plano. Y si de pronto eso se le llegara a pasar al despacho, más adelante eso va a dar pie a que la entidad demandada, cuando se le notifique la demanda, excepcione esto. Mucha gente le dice a uno, ya tengo la semana, ya tengo la edad, voy a conseguir abogado para que me saque la pensión. Le dice uno, ya la negaron. No, entonces si no le han negado, ¿por qué vas a buscar abogado, cierto? Nadie va a pelear por lo que no le han negado. Claro, efectivamente, o sea, hay que acudir a reclamar primero, o sea, yo primero tengo que acudir con abogado o sin abogado, porque para esa vía administrativa no es obligatorio el abogado, lo puede hacer la parte directamente, ¿cierto? Pero tiene que tener el comprobante, ya le reclamé al fondo la pensión en X día, o sea, X fecha. Esperar entonces que pasen 30 días, si no hay respuesta, se tiene ya cumplido ese requisito, ahí sí, acude entonces a la asesoría con el abogado, porque si estamos hablando, por ejemplo, de temas pensionales, estos temas pensionales, como las pretensiones son de tracto sucesivo, entonces se manejan como procesos de primera instancia, o sea, que superan las pretensiones, esos 20 salarios mínimos. Ahí ya no es si la persona quiere conseguir el abogado. No quiero conseguirlo, no, ahí es obligatorio, no puede actuar en causa propia, ¿cierto? Entonces, si ya esa persona agotó esa parte administrativa de manera solita, pues directa, ¿cierto? Entonces es ponerle en conocimiento al abogado esa petición, si llegó respuesta, se mira entonces el acto administrativo, se pueden interponer los recursos. El hecho de que usted no interponga recursos no quiere decir de que eso le va a perjudicar el derecho como tal. No, se entendería ahí, agotada la vía gubernativa. ¿Pero ahorra tiempo? Sí, o sea, podría decirse que sí, o sea, porque listo. Me negaron, Colpensiones me negó la pensión, me notificó, me dio 10 días para interponer recurso. Mucha gente, por ignorancia o porque no les quedó fácil conseguir un abogado, dejaron pasar los 10 días y ya llegaron a la oficina con la resolución después de esos 10 días. Pero es que yo no interpuse, o sea, no porque no haya interpuesto recursos en ese momento, no quiere decir que no pueda ir entonces a la vía judicial, ya quedó en firme. O sea, el recurso es agotó la gubernativa, pero le queda la judicial. Eso, le queda la vía judicial. O sea, el recurso es simplemente como para mirar si ese ente cambia de decisión, o sea, interponer recurso de reposición, que generalmente no lo hace, y en subsidio apelación, o también puede interponer el recurso de apelación pues directamente. Muy difícil que los recursos prosperen. ¿Por qué, doctor? Porque generalmente los conoce el mismo que emitió la primera instancia. La reposición la conoce el mismo, ¿cierto? Y ya el de apelación, el superior jerárquico. Entonces, en reposición pues no es usual de que repongan la decisión. Y generalmente si uno no aporta elementos probatorios nuevos. También, o sea... Sí. Si uno dice, no estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo. No. Pero no estoy de acuerdo por el que me faltaron esta semana y la muestra. Ahí sí. Exacto. Si usted le hace un buen razonamiento y le muestra pues en dónde estuvo el error, le aporta unas certificaciones en ese momento, o mire que sí cumplo con los requisitos por esto y esto, puede que el recurso de reposición diga no.
ratificamos pues la decisión, ¿cierto? Sí. No reponemos, entonces le dan vía al recurso de apelación y mandan al superior jerárquico. Pero cuando uno aporta estos elementos nuevos, probatorios y todo, se han visto los casos en donde revocan la decisión y conceden. Sí. Ajá, y conceden. Y se ahorra la etapa de judicial. Exacto, pero hay algunos temas que son temas, por decir algo, jurisprudenciales, o sea, que una cosa es lo que dice el requisito que señala la ley, ¿cierto? Claro. Y otra cosa es las modulaciones jurisprudenciales que se han dado sobre el tema. Entonces, en ese caso, los fondos no aplican así, en esa parte administrativa no aplican estos tratamientos jurisprudenciales. Es repetitivo, uno dice, pero si ya la Corte ha dicho eso en muchísimas sentencias y ha dicho que sí tiene derecho y todo, ¿por qué el fondo sigue apartándose de eso? O sea, de pronto porque son políticas internas, parámetros que les dicen no, como son modulaciones jurisprudenciales, tenemos que negar y que sea entonces ya un juez, o sea, que sea la administración la que diga que efectivamente sí tenemos que concederle ese derecho a la persona. Un caso muy concreto, doctora, que ocurre mucho y me preguntan mucho acá es el caso de la mesada 14 en las pensiones. Dice, yo voy a pelear la mesada 14, voy a poner abogado y le pregunto, bueno, ¿y cuándo te pensionaste? En el 2014. Y no, ahí no hay que pelear nada, no le comas cuento a nadie que la pensión en la mesada 14, que llamamos prima de junio de los pensionados, se perdió en el 2011, en julio, ¿cierto? Del sí, 2011. Señor. Entonces, si te pensionaste después de esa fecha, ahí no hay abogado que valga. Si causó el derecho con posterioridad, es que no tiene ningún fundamento. Y ellos siguen insistiendo que van a poner abogado, no, que es que Petro las tiene que devolver, pero eso hasta que no haya un acto legislativo que modifique el acto 01 del 2005, que fue el que no la quitó. El que la quitó. No hay nada, no hay nada. No, en estos momentos efectivamente ya no, es que persona que sea beneficiaria de esa mesada 14 ya pues yo creo que no la hay, porque son personas que hayan causado pues la prestación, la pensión antes del 2011. Y doctora, entonces listo, arrancamos, se presentó la solicitud formal, o sea, por la vía administrativa, hizo la vuelta en colpensiones, la negaron, con o sin recursos siguió la negación, ahí se acude a la instancia judicial a través de un apoderado, que es usted, que es el abogado. Entre el abogado y usted, después de que revise todos los papeles, usted dice, aquí hay sujeto, ¿verdad? Aquí hay forma de trabajar o no hay. Si usted le dice, aquí hay forma de trabajar, yo le trabajo, entonces establece entre el cliente y el abogado un contrato de prestación de servicios. Claro, o sea, la relación entre poder dante, o sea, el mandante y el mandatario, o sea, pues se rige por un contrato, es un contrato pues de mandato, pues lo más aconsejable es llevarlo pues a escrito, ¿cierto? Sí. Eso es un blindaje para ambas partes, y más en estos procesos que son tan demorados, en donde va a quedar claro los compromisos, para qué fue contratado el abogado, hasta dónde llega, cuáles son las responsabilidades que el abogado asume, porque pues uno debe de ser muy muy claro, y de hecho pues yo trato en las asesorías de ser muy clara con la gente y decirle, yo no le puedo garantizar resultado, la labor del abogado es una labor de medio, el resultado lo da un tercero que se llama juez, tribunal o un ente pues determinado al que uno le haga pues como la reclamación, entonces yo no me puedo comprometer con ese resultado. A veces a la gente no le llama la atención cuando hay una cláusula en el contrato de prestación de servicios que dice que la abogada no se compromete con el resultado, entonces como que le dicen a uno, pero entonces uno les explica. Es que ellos creen que conseguir abogado es ganar. Sí, ¿no? Entonces uno les dice, no, o sea, yo me comprometo a ser muy diligente en las actuaciones, a presentar una buena demanda, que no se venzan los términos, a estar en las audiencias, a poner todos mis conocimientos en beneficio de su caso para lograr un resultado pues favorable, ¿cierto? Pero más no le estoy diciendo que el resultado va a ser ese. ¿Por qué? Porque ese resultado no lo doy yo. Entonces, a veces la gente como que le encanta escuchar que se va a ganar el caso, y el tiempo es otra cosa, el tiempo, el término de duración, y es algo que tampoco nos podemos comprometer, porque ahorita la administración está demasiado colapsada, los juzgados están saturados de procesos, entonces
se ha vuelto demasiado lento, los procesos en todas las áreas. Entonces uno decirle al cliente, tranquilo que en 6 meses, entonces a la gente le encanta escuchar del abogado esas dos cosas, tranquilo que el proceso se va a ganar y tranquilo que el proceso dura 6 meses, y son dos cosas que no, por ética, no podemos hacerlo los abogados. Entonces en ese contrato de prestación de servicios se estipula pues todo esto, también se estipula el tema de los honorarios, cómo se va a trabajar y todo. No todos los procesos se trabajan cuota litis, o sea, a ese porcentaje, pero la gente llega de una a la oficina. Pero entonces usted trabaja ahí en ese proceso por un resultado, ¿cierto? Usted se cobra de cuando termina el proceso. Pues si son asuntos laborales, de seguridad social, de pensiones, sí, esa es la modalidad como se trabaja en estos procesos. Pero en otros campos, en el campo civil, en el campo de familia, esos procesos se trabajan diferente. Esas pequeñas causas y esas cosas así son con unos honorarios diferentes. Sí, también porque van a depender de esas pretensiones, o sea, también son, pero pretensiones más pequeñas, entonces es también un porcentaje, pero son en estas otras áreas, por decir algo, una sucesión. Entonces la gente piensa que en una sucesión uno también va pues por un porcentaje. Claro que en ese tema también hay libertad, como porque se puede tasar unos honorarios mixtos. O sea, el estatuto pues de honorarios de los abogados nos permite también entonces manejar pues como una tarifa mixta, y se podría convenir con el cliente, bueno, yo le cobro entonces tanto porcentaje, pero usted me va a adelantar tanto para empezar. Y lo otro lo trabajamos entonces cuota litis, pero no todos los procesos. Lo que quiero como hacerle claridad a la gente es que no todos los procesos se pueden trabajar cuota litis. Claro. Hay algunos procesos que sí es, por decir algún proceso de pertenencia, para legalizar una propiedad. Entonces uno le dice a la persona, los honorarios son tanto, el 50% para iniciar y el otro 50% cuando termine el proceso. Y cuota litis quiere decir, entonces, es un porcentaje de lo que saquemos. Del resultado. De eso. Y es como usted lo dice, yo, por ejemplo, en un proceso de una legalización de un título por posesión, yo no puedo decir que cuota litis porque ahí no vamos a pelear plata, vamos a pelear el derecho a un título. Exacto, que tiene un precio. La pretensión no es económica. Claro, entonces ya vamos, entonces primero usted revisa los documentos, le dice si la persona tiene o no posibilidades de ganar o de posibilidades de pelear algo. ¿Qué tan si prospera, si hay prosperidad, si prospera o tiene futuro algo. Sí. Segundo, entonces realizan el contrato que acabamos de hablar, el prestando servicio entre el abogado y el cliente o el poder dante. Y luego el poder ante la notaría pública. Claro. Para que entonces, usted lo representa en todas las instancias. Poder, sí, entonces el poder es ese documento con el que el cliente me está legitimando para yo actuar en nombre de él, ¿cierto? Para poderlo representar. Entonces con ese poder yo ya presento una demanda, me reconocen una personería y voy a estar pendiente de todo ese trámite, que ahorita con la virtualidad los poderes se pueden otorgar también de manera virtual. Después de este corto de mensajes institucionales venimos hablando de lo que es la virtualidad y lo que son las etapas que nos faltan ya dentro de la virtualidad. Ya tenemos todo ahí, ya usted presentó ante la instancia judicial la demanda con el poder que le dio el cliente, y el juez entonces tiene ahí la opción de decidir, antes de que vamos a comerciales, ahí tiene la opción el juez de decidir si la demanda es aceptada o no. Sí. Porque también puede rebotar ahí. Sí, bueno, uno radica la demanda, le asignan, o sea, la someten a un reparto, le asignan un radicado, ya con ese radicado uno le hace un seguimiento al proceso, ¿cierto? El primer pronunciamiento de parte del despacho es admitiendo o inadmitiendo la demanda, ¿cierto? Cuando inadmite, el despacho da un término para que se subsanen los requisitos, para que se subsanen. Si pasado esos 5 días que da el despacho para subsanar requisitos no se hace, entonces ya viene el rechazo. O sea, se rechaza entonces la demanda. Ahí la vía es retirar entonces la demanda. Lo aconsejable es subsanar entonces esos requisitos pues que de pronto le advirtieron a uno en el auto inadmisorio. Sí, de pronto son subsanables, hay veces no. Exacto, depende por qué la rechazaron. Y volverla entonces a presentar, someterla nuevamente a reparto,
puede corresponder en el mismo despacho, puede otro. que no, o sea, en estos municipios así como el nuestro, en donde son pocos los despachos o es único el despacho, pues siempre va a corresponder en ese, ¿cierto? Pero por decir algo, en Medellín, en donde son muchos juzgados civiles, muchos juzgados laborales, muchos juzgados penales, entonces ahí sí se someten a reparto, puede que corresponda al mismo despacho, puede que no, y ya. Si es admitida la demanda, entonces ahí en ese auto admisorio el juez de entrada ya dice como que cuál es el trámite que se le va a imprimir entonces a esa demanda, ¿cierto? El paso siguiente, entonces la notificación entonces al demandado, se le reconoce personería entonces al abogado que está representando a la parte demandante, en ese mismo auto los juzgados pueden en algún momento ordenar la vinculación, integrar la litis desde la parte pasiva, o sea, en el caso, para que lo entiendan un poquito, en el caso, por ejemplo, de las pensiones por alto riesgo, yo siempre demando al fondo nada más, a Colpensiones. Algunos despachos en el auto admisorio lo que hacen es que ordenan integrar la litis con las empresas que haya trabajado. También los meten en el cuento. Entonces ordenan integrar la litis por pasiva. ¿Por qué? Porque son empresas en donde se está diciendo que la persona ejecutó unas actividades de alto riesgo y muchas veces entonces la cotización no se hizo pues completa o no se hizo la cotización adicional. Entonces cuando ellos ordenan integrar el contradictorio por pasiva es porque en su momento de pronto estas empresas se pueden ver perjudicadas con la decisión que se tome, entonces para que ellas tengan la oportunidad de defenderse, ¿cierto? Pero también puede ocurrir que le admitieron a uno la demanda contra Colpensiones nada más y todo, y cuando ya en estos procesos de primera instancia se hacen dos audiencias, ¿cierto? La audiencia del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, y la audiencia del 80, la de trámite y juzgamiento. Entonces en la primera audiencia se evacúan etapas pues como la conciliación, se resuelven pues las excepciones previas, se toman las medidas de saneamiento pues del caso y se decretan pues las pruebas, se fija el litigio y se decretan las pruebas que soliciten las partes. Cuando llega a esa etapita del saneamiento, entonces el juzgado puede advertir esa situación, pero es que acá me están peleando, o sea, la pretensión es una pensión de vejez especial por alto riesgo, entonces sí, es mejor solicitar la vinculación de las empresas. Entonces en ese momento ordenan la vinculación de las empresas y hasta que no se trabe la demanda, o sea, hasta que no se le notifique a estas empresas la demanda en debida forma y que ellas hagan uso pues del derecho que tienen de contradicción o contesten la demanda, porque también pueden guardar silencio, no continúa entonces el trámite del proceso, no fijan entonces nuevamente fecha para activar, o sea, otra vez se suspende prácticamente la audiencia del 77 para que se vinculen las empresas, y cuando ya las empresas estén debidamente vinculadas, vuelve otra vez y se fija fecha para continuar entonces esta audiencia y ya se decretan las pruebas solicitadas por todas las partes y fijan fecha para una segunda audiencia, que es la de trámite y juzgamiento. En esta audiencia se reciben las pruebas que se decretaron en la audiencia anterior, se reciben alegaciones y se da fallo de primera instancia. Dejémoslo ahí entonces en ese paso y vámonos a un corte de mensaje institucional y regresamos entonces con el paso siguiente y lo que es y cómo entra la virtualidad en esos pasos y cómo lo que llaman un proceso abreviado. Lo que usted está diciendo, doctora, en una sola audiencia sacan 3 o 4 pasos que teníamos antes de la modificación del código. Claro que sí.